doctora Victoria Gonzalo Pascual, que es doctora en Medicina, especialista en aparato digestivo y en la actualidad desempeña su trabajo en el HM San Chinarro desde 2017. Es la encargada de la consulta de alto riesgo de cáncer colorectal, tema sobre el que versó su tesis doctoral, y también tiene consulta de microbiota. Va a hablarnos ahora de microbiota, probióticos e infecciones vaginales. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Laboratorio Pileix por invitarme a dar esta charla. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la microbiota, probióticos y su relación con las infecciones genitourinarias en la mujer. Esta mañana ya se ha hablado del manejo de la vaginosis bacteriana en la consulta, tratamiento no antibiótico, teniendo en cuenta el biofilm. Se ha hablado del cloruro de decualinio. Sobre las vaginitis, cervicitis y pulvitis se ha hablado sobre todo de un gel con una mezcla de ácido hialurónico, aloe vera, centella y prebióticos. Se ha hablado también de micoterapia para estas infecciones y yo voy a hablar sobre la microbiota y su implicación en las infecciones del tracto genitourinario femenino. En primer lugar, hablaremos de lo que es la microbiota, y es el conjunto de población de microorganismos que coloniza una localización en particular. Incluye bacterias, hongos, virus y protozoos. La mayoría no tiene potencial patogénico y cohabitan con los enterocitos en una relación simbiótica. Se estudia mediante secuenciación génica. Las técnicas de secuenciación génica, por ejemplo, a través de la plataforma tipo Illumina, estudiando la región 16S del RNA bacteriano, ya que los cultivos solamente detectan entre un 10 y un 20% de las especies al no crecer en cultivos de la flora anaerobia. Después, estos resultados son filtrados en programas bioinformáticos de cara a identificar la taxonomía bacteriana y sus funciones metabólicas. ¿Y qué es el microbioma? El microbioma es el conjunto de microorganismos, incluyendo sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que les rodean. Las técnicas de secuenciación masiva nos muestran cómo el microbioma constituye un superorganismo por el número de genes que posee, superior al del genoma humano. Múltiples ciencias ómicas se encargan de analizarlo y de clasificarlo. Hablamos de la microbiota intestinal como reservorio de la microbiota que influye en el aparato genitourinario. La microbiota intestinal tiene más de 35.000 especies bacterianas identificadas y el microbioma más de 10 billones de genes. Una microbiota sana está constituida predominantemente por firmicutes y bacteroidetes y después por actinobacteria y verrucomicrobacter. En este grupo está Akkermansia, gran productora de butirato, que es un ácido graso de cadena corta muy antiinflamatorio. Sin embargo, dado el pH del esófago y del estómago, apenas hay 100 unidades por gramo de contenido de gérmenes aquí indicados. Genes como streptococo son los dominantes en esófago, duodeno y ayuno, mientras que helicobacter lo es en estómago como comensal, junto con streptococo, prebotella, bayonella y rhodia. Esta diversidad cambia cuando el helicobacter adquiere poder patogénico. En el intestino grueso está el 70% de la microbiota humana, como se puede ver aquí. Además de firmicutes y bacteroidetes, también se encuentran Campylobacter, E. coli, Salmonella vibrio y cólera. Según el estudio MetaHit, podemos dividir la microbiota intestinal en 3 enterotipos. Los bacteroides, que son bacterias gram-negativas anaerobias con múltiples especies, son comensales de la microbiota gastrointestinal, vaginal y bucal. Aunque tienden a beneficiar a sus huéspedes, evitando que otros patógenos colonicen el tracto digestivo, entre otras especies también está el Bacteroides flagilis, que ocasiona el 90% de infecciones peritoneales, por ejemplo, la apendicitis. Los bacteroides tienen alto potencial sacarolítico. Poseen abundantes genes que codifican para proteinasas, hexaminidasas y galactosidasas. Obtienen energía de carbohidratos y proteínas de la dieta diaria. Sintetizan biotina, riboflavinas, ácido pantoténico y ascórbico. El segundo enterotipo corresponde a Prebotella, degradan las glicoproteínas de la mucina, sintetizan tiamina y folatos. Y el Ruminococcus, el tercer enterotipo, degradan las glicoproteínas de la mucina y transportan azúcar. ¿Cuáles son las funciones de esta microbiota intestinal? En primer lugar, la metabólica, que es indispensable para la fermentación de ciertos alimentos no digeribles, la absorción de algunos nutrientes para células del intestino y participa en la síntesis de ciertas vitaminas, vitamina K, o metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato que hemos nombrado antes. La microbiota también asegura una función trófica. Es la responsable de conservar el tamaño de las vellosidades, de la producción de moco, así como la vascularización de la mucosa intestinal que la soporta.
Es un eslabón también esencial en el sistema de defensa gracias a su efecto barrera. Evita el desarrollo de colonias patógenas y a la estimulación del sistema inmunitario, enviando señales permanentes que le mantienen en estado de alerta. ¿Cuáles son los mecanismos gastrointestinales de protección antimicrobiana del tracto gastrointestinal? La doble capa de mucus, que evita el contacto de los microbios con el epitelio intestinal, es secretario por las células de Goblet, junto con factores tróficos y resistina-like molécula B que estabiliza los polímeros de mucina. Esta capa en el intestino grueso es continua, mientras que en el intestino delgado esta barrera es discontinua. También las proteínas antimicrobianas secretadas vía células de Paneth en el intestino delgado, el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno por los lactobacillus, que provocan una disrupción de las membranas bacterianas de los microorganismos, y la producción de inmunoglobulina in situ del tipo IgA vía células dendríticas y células plasmáticas, sobre todo del tipo IgA2, que es más resistente a la degradación por proteasas bacterianas. Y todo esto restringe la translocación de la microbiota luminal a la circulación sanguínea, previniendo una respuesta inmune sistémica. La complejidad del tracto gastrointestinal en el nivel de microbioma y su relación con el sistema inmune la inmunidad depende de la efectividad de las mucosas en no permitir la entrada de ciertos microorganismos virulentos. Y aquí juegan un papel muy importante los péptidos antimicrobianos, el mucus de calidad y las uniones intercelulares íntegras, pero también, por supuesto, de un microbioma intestinal rico y diverso que produzca ácido láctico, bacteriocinas y peróxido de hidrógeno. Si el patógeno consigue sortear estas barreras, será el sistema inmunológico intestinal el que luchará contra ellos. Y esto se lleva a cabo los 4 primeros días de entrada del germen y juegan un papel muy importante las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos que van a los ganglios linfáticos y provocan la producción de linfocitos en respuesta a la agresión. La maduración de la microbiota intestinal se da a lo largo de toda la vida. Desde que el feto está dentro de la madre, en la vida intrauterina, hay un aumento de Bifidobacterium y de una menor medida de Enterococcus, pasan de la madre al feto a través de la placenta. El parto es importante, un parto vaginal siempre confiere una eubiosis vaginal, gastrointestinal y genitourinaria y de otros sistemas, aumentando los lactobacillus y en menor medida Prevotella y Schneatia. En cambio, un parto por cesárea sobre todo son gérmenes que vienen de la piel, Staphylococcus, Corynebacterium y Propionibacterium. El tipo de alimentación también influye. Una lactancia materna nos dará una flora rica en Bifidobacterium y en cambio las formulaciones infantiles en enterobacterias, excepto hay algunas fórmulas que son ya ricas en Lactobacillus reuteri y en Lactobacillus rhamnosus LGG. Los tratamientos a lo largo de la vida, por ejemplo, pues tratamiento con suplementación con probióticos aumentan Bifidobacterium y disminuyen y aumentan Lactobacillus, mientras que los tratamientos con antibióticos producen una reducción de la diversidad del microbioma. Aquí vamos a hablar de 2 conceptos relacionados con la alteración de la microbiota intestinal. 1, la disbiosis y 2, la permeabilidad intestinal. ¿Qué es la disbiosis? Se define como un desequilibrio cualitativo o cuantitativo de la microbiota intestinal y suele acompañarse de una alteración de la permeabilidad intestinal. Influyen en esta disbiosis los medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, inmunosupresores, estilos de vida, un ejercicio demasiado intenso, por ejemplo, o una vida demasiado sedentaria, la alimentación no adecuada, una higiene demasiado, por ejemplo, también lo hemos relacionado con enfermedades autoinmunes por alteración de la microbiota y también una base genética. Ejemplos de disbiosis que tenemos aquí, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, en el que ya se han descartado otras patologías orgánicas y quedan pues, los síntomas que podemos catalogar mediante los criterios de Roma. Pues hemos visto que en el intestino irritable los pacientes tienen una disminución de Bifidobacterium, de Fecalibacteries y un aumento en enterobacterias. Por ejemplo, después de una colonoscopia podemos ver que hay una disminución de Lactobacillus y un aumento en enterobacterias. En el síndrome de obesidad, diabetes y síndrome metabólico hay una disminución en Bifidobacterium y de Akkermansia mucinifila y post-antibioterapia hemos visto que también disminuyen los Lactobacillus, los Bifidobacterium y aumenta el Clostridium y la Cándida. ¿Qué es la permeabilidad intestinal y cuáles son sus consecuencias? En una mucosa intestinal preservada tenemos
la entrada de nutrientes exógenos a través de unos poros de asimilación de micronutrientes que están presentes en las vellosidades de los enterocitos. La pared intestinal normal da paso a estos micronutrientes y bloquea el paso de grandes moléculas. Por ejemplo, algunas moléculas que no son deseables para el paso, como algunos bisfenoles, bacterias, hongos. En cambio, cuando la permeabilidad de la mucosa intestinal está afectada, hay un paso de elementos a través de estas uniones intercelulares que se han roto independientemente del origen, y pasan todas. Esto provoca una estimulación del sistema inmune, activación de células dendríticas y mantenimiento de una microinflamación digestiva y extradigestiva, que es el origen de diversas patologías. ¿Cuáles son las etiologías de este aumento de permeabilidad intestinal? Microorganismos, infecciones por microorganismos patógenos, por ejemplo, una infección por E. coli o una infección por salmonela, un rotavirus, alimentación, dietas ricas hiperlipídicas, contaminantes alimentarios, pesticidas, bisfenol, mercurio, un estrés hoy en día presente en prácticamente todo el mundo, ejercicio físico intenso y medicamentos, como hemos hablado antes, antibióticos o antiinflamatorios. Todo esto altera el ecosistema intestinal. Se altera de estas tres maneras: la disbiosis a nivel de microbiota con alteración del ritmo intestinal, la inflamación de mucosa digestiva provoca el paso de moléculas proinflamatorias, gérmenes, etcétera, dando lugar a alergias, inflamación de mucosas como la pulmonar, con tos persistente, bronquiolitis, etcétera, e hiperpermeabilidad intestinal traducida en dolor e hinchazón abdominal, infecciones en otros sistemas, y hay que corregir estos tres pasos. Las patologías en relación con la disbiosis y el aumento de permeabilidad intestinal son muchas. Por ejemplo, patologías reumatoides, psoriasis, esclerosis en placa, diabetes, infecciones de todo tipo intestinales, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, enfermedad celíaca. No quiero decir que sea la responsable de la enfermedad celíaca, en la que claramente tenemos unos anticuerpos antitransultaminasa, antipéptidos de aminados de gliadina y antiendomisio, sino que toda la alteración del ecosistema lleva a una inflamación mayor en una enfermedad celíaca. Alergias alimentarias, dermatitis atópica, obesidad, diabetes, enfermedad hepática, esteatosis hepática no alcohólica, autismo y también, cómo no, en patología genitourinaria, y es en la que nos vamos a centrar ahora mismo. La microbiota vaginal, tenemos una microbiota, digamos, como de primer nivel y una de segundo nivel. La de primer nivel ya hemos visto esta mañana que está compuesta por la flora de Döderlein, compuesta por Lactobacillus crispatus, Gasseri y Jenseni, y luego existe una microbiota subdominante en el que está pues, otros lactobacillus del tipo Iners, Acidophilus, Rhamnosus, etcétera, Gardnerella también, y Saccharomyces. Y recordar que bueno, pues hay lactobacillus pues, que son de primera división, que son los que confieren la flora de Döderlein, y otros como de segunda división, pero que también tienen su papel en la flora vaginal eubiótica. La clasificación taxonómica del microbioma vaginal se compone de 5 clases: la clase 1 dominada por Lactobacillus crispatus, la clase 2 por Lactobacillus gasseri, la clase 3 ya Lactobacillus iners, y la clase 4A y 4B. Estas tres clases son, digamos, las que representan una flora vaginal un poco disbiótica. La microbiota vaginal evoluciona a lo largo de la vida de la mujer y, por supuesto, del ciclo hormonal, de forma que ya hemos dicho que cuando el feto está dentro de la madre, adquiere unas lactobacillus y bifidobacterias. En la etapa de la infancia hay poca flora vaginal, los microorganismos sobre todo son de origen cutáneo y fecal, Colibacillus y Staphylococcus. Ya cuando uno entra en la adolescencia, la flora vaginal va siendo más enriquecida en lactobacillus y gérmenes anaerobios. Cuando la mujer es adulta, hay aumento de estrógenos y aumento de lactobacillus, y ya en la menopausia, con la decadencia de estrógenos, hay también una disminución de lactobacillus. La microbiota vaginal es el centro del equilibrio genitourinario. Entonces, aquí tenemos que la microbiota vaginal es un ecosistema único y complejo, como ya hemos dicho. Tiene un biofilm protector. El 95% este biofilm tiene lactobacillus y mantienen un pH ácido. El estrés, una higiene inadecuada, esta mañana se ha hablado de las duchas vaginales, cambios hormonales, tratamientos antibióticos o antifúngicos, la menstruación y el embarazo provocan una cierta disbiosis vaginal.
Pero también no podemos olvidar que hay un vínculo muy estrecho entre la microbiota intestinal y la microbiota vaginal y urinaria. La infección de las vías genitourinarias por un agente patógeno va precedido de una alteración del ecosistema microbiota intestinal, microbiota genitourinaria. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal es, digamos, el reservorio bacteriano de la microbiota vaginal, y una microbiota vaginal debilitada pues, puede producir una infección urinaria, infecciones urinarias de repetición. Las infecciones urinarias prácticamente siempre van precedidas de una colonización vaginal por parte de patógenos urinarios. Aumenta su incidencia en mujeres posmenopáusicas que han perdido gran parte de los lactobacillus vaginales y por ello son más susceptibles a la colonización por E. coli y otras enterobacterias y sobrecrecimiento por cándida. La proliferación de cándida se inicia debido a una disminución de las defensas inmunitarias, un desequilibrio de las microbiotas o la influencia de factores favorecedores como la higiene, el ciclo hormonal o el estrés. Por eso es importante no solamente preservar o restablecer el equilibrio de la microbiota vaginal, sino también de la microbiota intestinal, pues las dos están estrechamente relacionadas. Por tanto, ¿cuál es la relación entre disbiosis digestiva y genitourinaria? Pues esta mañana ya se ha hablado de vaginosis, tricomoniasis, vulvovaginitis por cándida. Nosotros nos vamos a centrar en el tema del cándida, no vamos a entrar en el tratamiento de tricomoniasis ni vaginosis, y recordar que la vulvovaginitis por cándida se da con un pH, digamos, el pH habitual de la vagina, que es por debajo de 4,5. El origen de la cándida es un hongo de la familia de las levaduras, responsable del 90% de las micosis, y su reservorio principal es el tubo digestivo. Su presencia en pequeñas cantidades no provoca trastornos. La cándida coloniza la mucosa oral, vaginal y gastrointestinal. Su poder infeccioso está en relación con su sobrecrecimiento por la alteración de la barrera del tejido o el compromiso del sistema inmune. La mucina, las uniones intercelulares y la lámina propia del tracto gastrointestinal son barreras para evitar la formación de hifas a partir de esporas de Candida albicans y su diseminación desde el tracto gastrointestinal. Estas barreras se alteran por traumatismos, cirugía, antibióticos de amplio espectro e inmunosupresión. Y hasta el 75% de las mujeres presentarán un episodio de candidiasis vulvovaginal en su vida, y hasta un 9% será recurrente. Estas infecciones fúngicas vaginales, el 75% son por Candida albicans, pero hay otras especies como Glabrata, tropicalis, dublinensis, crusei y parasilosis. La forma nifa predomina en mujeres sintomáticas, mientras que la morfología en espora con menor virulencia coloniza los epitelios citados en mujeres asintomáticas. La nutrición también es crucial para la transformación espora-hifa y su poder invasivo, que son los carbohidratos. Y la espora toma el glucógeno ácido láctico y aumenta la interleuquina 10, disminuye la interleuquina 17 y así se hace menos vulnerable el sistema inmunológico del huésped, y así ha comenzado su comensalismo. El Ecrispatus, el lactobacillus predominante en la flora vaginal, puede dominar la virulencia de Candida albicans y aumenta la respuesta inmune local a través de la estimulación de interleuquina 2, 6 y 17 y disminuyendo la interleuquina 18. ¿Cuál sería el tratamiento de esta candidiasis? Bueno, por una parte la nutrición y soluciones en micronutrición y fitoterapia. Se ha hablado, está publicado un estudio sobre el cilantro contra el crecimiento de E. coli, Candida albicans y Staphylococcus aureus vaginal, la lavanda, la menta salvaje contra Staphylococcus agalactiae y Candida albicans. Todo esto son aceites esenciales con grandes propiedades antimicrobianas. La lavanda y la menta degradan las proteínas de membrana y provocan una permeabilidad celular, inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm, y, sin embargo, respetan la actividad de los lactobacillus, muy importante, lo cual apoya su poder protector de la microbiota vaginal. El clavo, la canela y la jedrea de montaña y el tomillo también poseen una gran actividad antifúngica para cándida. Los aceites esenciales, por ejemplo, el clavo. Del clavo se obtiene el eugenol, de la canela el eugenol y el aldehído cinámico, y de la jedrea la satureja y el carbacrol. Todos estos tienen actividad sinérgica sobre la inactivación de enzimas bacterianas a nivel vaginal, y el timol, que se obtiene del tomillo, sobre la destrucción de membrana. Estos tres juntos provocan una sinergia antiinfecciosa de amplio espectro. ¿Cuáles son las dosis a las que se deberían de dar? Por ejemplo, la jedrea de montaña, 40 miligramos, el clavo, la canela igual. La jedrea de montaña tiene poder antiadhesivo a estas dosis, el clavo analgésico y la canela espasmolítico.
Los tres tienen un poder bactericida antifúngico con acción sobre el biofilm y el quorum sensing y contribuyen a la función vaginal y urinaria normal. Tampoco nos podemos olvidar del extracto de comino y del extracto de brezo, que poseen actividades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacteriano y antifúngico. El segundo paso sería reequilibrar la flora intestinal y vaginal mediante probióticos. Necesitamos recuperar esta microbiota intestinal, que es el reservorio de la microbiota vaginal y urinaria, y al tratamiento oral o tópico convencional que daríamos, antifúngicos, se daría aceites esenciales y después cepas probióticas que forman la microbiota fisiológica vaginal. El Crispatus o el Beticus y Lactobacillus gasseri tienen actividad antiadhesión al epitelio de Candida albicans e inhibición de su proliferación. En la prevención de las candidiasis daríamos probióticos orales para mantener el ecosistema digestivo y el ecosistema genitourinario. Los probióticos tienen una función de barrera mecánica. Las buenas bacterias ocupan el lugar evitando la adhesión y proliferación de Candida albicans y la producción de sustancias antimicrobianas, creación de un ambiente desfavorable a la multiplicación del patógeno. Y, por otra parte, estimulan la inmunidad. Aquí tenemos Lactobacillus helveticus de Paelea 401, que tiene acción L. crispatus. Produce el mismo peróxido de hidrógeno por la cepa Lactobacillus que la cepa Lactobacillus crispatus. Aquí vemos cómo hay una capacidad de la cepa Lactobacillus helveticus de inhibir in vitro el crecimiento de los principales patógenos urogenitales, también de Cándida. Y aquí, por supuesto, cómo limita el crecimiento de Candida albicans en un factor de 10. Aquí, pacientes que tomaron Lactobacillus helveticus y Lactobacillus gasseri en azul durante 14 días, una disminución notable de cándidas vaginales e intestinales, en verde los que solo tomaron 7 días y en rojo los que no fueron suplementados. También tienen actividad frente a otras cepas de cándida como la tropicalis y parasilosis. Dichas cepas tienen una acción complementaria sobre la inhibición de la proliferación de Candida albicans. Doctora, 2 minutos. Por otra parte, hemos visto que disminuye también la cantidad de cándida en esófago, ciego y colon y aumenta firmicutes y lactobacillus. El protocolo sería el tratamiento aromaterapia junto con el antifúngico y probióticos para prevención. En las infecciones urinarias hay la mayoría de las mujeres tienen infecciones por E. coli y 2 causas de recidivas: el desequilibrio de la flora vaginal e intestinal por antibióticos y la persistencia de un biofilm bacteriano. La microbiota vaginal juega un papel de protección esencial frente a gérmenes patógenos genitourinarios a través de inhibición de la adhesión del patógeno, del crecimiento del patógeno, inhibición de su proliferación y estimulación de la huminidad. También los aceites esenciales son muy importantes en el tratamiento y en la prevención de las cistitis. Aquí tenemos como clavo, canela, jedrea, comino, brezo y la mezcla de todas ellas son eficaces frente a E. coli y Enterobacter fecalis. Y los aceites esenciales son una alternativa natural para las cistitis y sus síntomas, alternativa o reducción del uso de antibióticos convencionales y sinergia antiinfecciosa de amplio espectro. Una reducción del riesgo de recurrencia también se ha visto. Y para prevenir las recidivas, pues Lactobacillus helveticus y Lactobacillus plantarum, que disminuye in vitro el crecimiento de los principales patógenos. Aquí hay una revisión sistemática de lo que son el uso de Lactobacillus en la prevención y en el tratamiento de las infecciones genitourinarias. Y ya una última cosa, como es la inhibición de la adhesión de E. coli con las proantocianidinas del arándano rojo, que lo que hace es unirse a las fimbrias del E. coli, inhibe su unión con el receptor glicoproteico y disminuye su adhesión a las células de la vejiga urinaria. Y dentro de la innovación del grupo Pilés se ha visto como la canela, que se utilizaba como un hipoglucemiante, también produce proantocianidinas del tipo A y provoca una inhibición de la adhesión de E. coli en la pared vesical. Esto se ha visto por el método BL-DMAC. Para asegurar la eficacia de un producto en las recurrencias de infección urinaria es necesario que este producto se titule, y los datos de seguridad muestran que la presencia diaria de 36 miligramos de proantocianidinas tipo A es necesaria para conferir dicha eficacia. Y hoy en día el único método reconocido por la legislación es el método analítico BL-DMAC. Por tanto, el protocolo en infecciones sería para el tratamiento aromaterapia, asociado o no a tratamiento antibiótico, y para prevención los probióticos, más arándano y canela. ¿Cómo nos podemos llevar estos mensajes a casa? La microbiota vaginal, y ya acabo.
sobre todo la flora de Oderlin, se compone mayoritariamente de lactobacillus que impiden el sobrecrecimiento de bacterias y cándida. Es hormonodependiente, sobre todo de estrógenos, evoluciona a lo largo de las grandes etapas de la vida de la mujer y con el ciclo menstrual. Hereda cierto número de bacterias de la microbiota intestinal, constituyendo el intestino su reservorio principal. La disbiosis intestinal y su permeabilidad son dos mecanismos que influyen no solo en patologías digestivas, sino en muchas otras, incluyendo la alteración de la microbiota genitourinaria. La fitoterapia representa una alternativa terapéutica beneficiosa e inocua, no solo por su poder antiinfeccioso demostrado, sino también por reducir el tiempo de uso de antibióticos y, en consecuencia, el riesgo de resistencias, además de su impacto positivo sobre la microbiota. Y los lactobacillus, tomados en forma de probióticos orales, contribuyen a restablecer o mantener una microbiota vaginal y urinaria equilibrada. Y aquí estoy de acuerdo con Hipócrates en que toda enfermedad empieza en el intestino. Muchas gracias. Y lo siento por alargarme. Muchas gracias, doctora.